Hola a todos, comenzamos la audioclase número 2 correspondiente a el taller de servidumbres y referida a generalidades sobre ellas. Vamos a comenzar hablando un poco de la historia de las servidumbres, la cual encontramos en Wikipedia, que es la enciclopedia virtual, en la cual, para nuestra fortuna, en los tiempos actuales se consigue muchísima información que antes era obligante para uno trasladarse a una biblioteca y empezar a tomar notas y fichas. Según se encontró en la Wikipedia, la servidumbre viene del latín servus y es una forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que una persona, que generalmente era el siervo o un campesino, queda al servicio y sujeta al señorío de otra, que es el que conocemos en nuestra historia como el señor feudal, y que generalmente era un noble o un eclesiástico. Durante la Edad Media, un siervo era una persona que servía en unas condiciones próximas a la esclavitud. La diferencia principal con respecto a un esclavo consistía en que no podía ser vendido por separado de la tierra, es decir, si vendían la tierra, vendían los siervos que la trabajaban, y que jurídicamente para todos era un hombre libre, entre comillas. El señor feudal tenía la potestad de decidir en numerosos asuntos de la vida de los siervos y sobre sus posesiones. El vasallo no podía traicionar al señor feudal, ya que él le suministraba vivienda, le suministraba parte de las cosechas que él no producía y le daba sus prendas de vestir o sus utensilios para sobrevivir. También existe un término que se conoce como el vasallaje, pero hay que distinguir entre ambos, entre servidumbre y vasallaje. Eh, es otro tipo de sometimiento a un señor, pero mediante una relación política y militar entre miembros del mismo estamento. Es decir, es un noble o un eclesiástico y por tanto un privilegiado, mientras que el siervo pertenece a un tercer estado. Repito, el vasallaje es entre el mismo estatus. Son personas del mismo estatus, pero hay uno que predomina. En cambio, en el siervo sí es un estrato inferior al señor feudal. Eh, lo característico de un siervo es el conjunto de las obligaciones consignadas, tales como la incapacidad del siervo de adquirir o de vender bienes raíces, sometimiento a la autoridad política, judicial y fiscal del señor feudal, a la obligación de prestar servicios militares a su señor y la entrega de parte de su trabajo o producto. La condición del siervo era hereditaria y no podía abandonar su tierra sin el permiso del señor feudal. Normalmente, cuando predominaba la servidumbre, la tierra por sí sola no podía ser vendida, debido a que estaba asociada con poderes políticos. En cambio, la tierra podía ser transferida mediante guerras o mediante esponsales. ¿Qué son los esponsales? Son la promesa de matrimonio aceptada o mutuamente aceptada entre los padres de ciertos jóvenes. Un siervo también puede ser una persona que sirva a quien esté a cargo. Por ejemplo, el siervo sirvió a Dios, simplemente la estaba sirviendo y atendiendo. Eso también es un siervo. ¿Qué es la servidumbre en Colombia? La doctora Ángela María Zambrano Mutis define las servidumbres eh, como una especie de carga impuesta sobre una propiedad en utilidad de otra propiedad con distinto dueño. Esta doctora es una doctora muy reputada de la costa Caribe y profesora de las universidades de esa región. El Código Civil define la servidumbre en el artículo 879 así: servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.
siendo la servidumbre una carga que se encuentra sobre un predio o propiedad y que además beneficia a otra propiedad, prestándole una utilidad, se entiende entonces que con la servidumbre se cumple una función social. Dicha función de la propiedad la menciona la Constitución Política en su artículo 58 en el inciso segundo al expresar que la propiedad es una función social que implica obligaciones. El predio que sufre un gravamen se denomina sirviente y el que recibe la utilidad del predio dominante. Entonces estaremos hablando de que servidumbre activa es la del predio dominante y servidumbre pasiva es la del predio sirviente. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 28 de febrero de 1936, se refirió a las servidumbres de la siguiente manera. Las servidumbres se hallan inseparablemente ligadas al fundo dominante, debido a que su esencia jurídica son derechos accesorios. De ahí, una servidumbre no puede ser cedida, no puede ser embargada o no puede ser hipotecada separadamente del predio, como tampoco puede destacársela del fondo dominante para ser transportada. Las servidumbres no se transmiten sino activamente con la propiedad del predio dominante y pasivamente con el derecho de dominio sobre el predio sirviente. Teniendo en cuenta lo anterior, las servidumbres se dividen en servidumbres naturales, que provienen del normal desarrollo de la naturaleza, las servidumbres legales, que son impuestas por las leyes, y las servidumbres voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. Un ejemplo de servidumbre lo podemos entender en la siguiente ejemplificación. Luis Fernando es dueño de una finca que está antes de la finca de José Alberto desde la carretera. Para que José Alberto tenga acceso en carro a su finca, es necesario que Luis Fernando le conceda un derecho de paso. Este camino que le da acceso a José Alberto a su finca se le denomina servidumbre de paso, servidumbre. En este caso, el predio dominante es el de José Alberto, que es el que se beneficia o tiene la utilidad de dicho camino para acceder a la finca en el carro. El predio sirviente es el de Luis Fernando, que es el que sufre la afectación, la carga o el gravamen sobre su propiedad. ¿En qué consiste una servidumbre? Una servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Sin embargo, podrá implicar una servidumbre alguna actividad que no sea del beneficiario cuando el trabajo o la actividad sea visiblemente accesoria o no sea inherente a una persona determinada de manera que pueda prestarlo cualquier propietario del bien o sus empleados o sus dependientes, y a la vez no sea especial y únicamente desarrollada para hacer efectiva esa servidumbre, o bien cuando el obligado, por su mayor comodidad o conveniencia, acepte desplegar alguna acción sustituyendo al beneficiario y a costa de éste. ¿Cuándo es exigible la servidumbre? Para que el dueño del bien sirviente pueda exigirse la ejecución, para que al dueño del bien sirviente pueda exigírsele la ejecución de un hecho cualquiera, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o por voluntad de las partes. Cuando en virtud de convenio u otro título legítimo, a quien deba disfrutar para sí o para algún bien de su propiedad determinada cantidad de corriente eléctrica, de gas combustible, de agua o de cualquier otro servicio semejante, solo tendrá la relación creada de carácter de servidumbre si se pactó expresamente o si en el título constitutivo se han establecido todos y cada uno de los elementos esenciales de esa servidumbre. En caso contrario, se entenderá que existe solo una obligación personal. Exclusividad de una servidumbre.
Las servidumbres son exclusivas del inmueble o de la persona a que activa o pasivamente pertenece. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa activa o pasivamente en el predio u objeto con relación al cual está constituido, hasta que ésta legalmente sea extinguida. La indivisibilidad de las servidumbres. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre varios dueños, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si el predio dominante es el que se divide entre varios, cada una de las porciones puede usar por entero la servidumbre, no variando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera. Mas si la servidumbre se hubiera establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, solo el dueño de esta parte podrá continuar disfrutándola. Los bienes de uso común y los destinados a un servicio público por su naturaleza no pueden gravarse con servidumbres. Los derechos de tránsito, de vistas y otros semejantes sobre dichos bienes se rigen exclusivamente por las leyes y reglamentos administrativos. Eh, por ejemplo, una calle, una vía, un camino público que divide diferentes predios de particulares, en realidad, si ustedes se ponen a ver, soporta unas cargas o una especie de servidumbre legal de paso o de acueducto o de descarga de aguas sobrantes, aunque estas mismas sean destinadas a un servicio público, o sean en esencia un elemento de servicio público. Eh, Ustedes saben que los acueductos probablemente siempre van a estar enterrados en el eje de la vía, igual los alcantarillados, y hoy por hoy también las redes de datos y los las alimentadores de gas doméstico. Entonces, eso se hace en una vía que siendo de servicio público va a soportar estas cargas de servidumbre, pero son para el Estado. Bueno, con esto último hemos concluido la segunda parte de este taller en la clase de audioclases. Espero que le estén dando lectura juiciosa a cada uno de los materiales remitidos para que al momento de la reunión en las clases presenciales podamos definir todos puntos, los puntos que tengan de duda.